Muchas gracias por acompañarnos este 11 de octubre del 2017 al Rescate del Alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Sus obras son de rescate, de esperanza, de paz, de bendición y vida eterna. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y queremos tener el énfasis de la Biblia. La Biblia es nuestro fundamento. La Biblia es la que rige nuestra doctrina, nuestra creencia. En nuestra iglesia muchas opiniones diferentes hay, y mucha gente dice que tiene nuevas revelaciones. Bueno, nosotros tomamos lo que dice la Biblia. Si lo dice la Biblia, lo creemos, así de sencillo. 3 segmentos tenemos hoy, el Señor nos da vida. Primero, nuestro pastor tomará las preguntas que se le hacen. Si usted tiene alguna pregunta doctrinal, con gusto la contestaremos en los programas siguientes. El Señor nos da vida, si Él lo permite. Hoy tenemos una pregunta, nuestro pastor la va a contestar a través de la Biblia. Segundo, continuaremos hablando de lo que sucede a nuestro alrededor en cuanto a noticias cristianas. Y tercero, le pido que por favor usted, si gusta escribirnos en este momento en lo que pasa el tema de nuestro pastor, para que queremos orar por usted, si tiene alguna necesidad, si quiere encomendarse al Señor, si no sabe qué hacer, si se siente atrapado, si usted está en medio de una situación difícil económica, o sobre todo si usted está atrapado en sus vicios, en sus pecados, y ya se ha lastimado suficiente, ya dice usted basta, y por más que intenta ir de grupo en grupo y de ayuda en ayuda humana, se da cuenta que pues recae en lo mismo. Sabe que lo que necesita es a Jesucristo en su corazón, y queremos presentárselo a través de una oración para que usted lo conozca y usted encuentre la salvación en el Señor. Si usted gusta, oraremos por usted en la tercera parte del programa. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, nuestro bendito Salvador y Rescatista. Que Él lo bendiga. ¿De dónde es su emergencia? Bueno, agradezco a Dios este privilegio tan grande de servirle a través de este medio tan bendecido de la internet, y a usted que nos concede el favor de su sintonía. Siempre he dicho que me gozo mucho en servir aquí al Padre y a usted, y hoy quisiera contestar estrictamente fundado a la Biblia una pregunta que me hicieron llegar al programa de radio, pero creo que puede ser de interés para usted. Quisiera decir algo. Mucha gente tiene confusión acerca de muchos temas bíblicos. No pretendo saber mucho, pero creo que lo que puedo hoy decirle en este segmento consultorio bíblico le puede edificar, disipar alguna duda que usted tenga. Y es que el tema que hoy voy a tratar con usted es un tema universal. Es un tema que nos atañe a todos. Nadie puede decir, bueno, ni caso tiene oír eso porque a mí eso no me va a pasar. A todos los seres humanos, hombres y mujeres, ricos, pobres, cultos, analfabetas, jóvenes, viejos, a todos, de cualquier raza. Y ese tema tan importante en doctrina es el de la tentación. La pregunta fue esta: Pastor Cedas, ¿es pecado la tentación? Y segundo, y esto fue muy personal, ¿tiene usted tentaciones?, me decía esta hermana. Bueno, le voy a decir algo, lo que le dije a ella, pero lo digo a usted, pero que quede en secreto entre usted y yo, no lo ande divulgando. Sí tengo tentaciones, tengo muchas tentaciones, a veces hasta dormido sueño algo que me tienta, y esto es algo que seguramente le pasa a usted. Y por eso me identifico con usted, por eso con mucho deseo, con mucho gozo, con mucho interés, pero también con preocupación, me ocupo de este tema. Lo primero que le digo es que vamos a definirla. ¿Qué cosa es tentación? Para ver si estamos hablando de lo mismo. Mire, por tentación debemos entender un deseo, una inclinación a hacer algo negativo, algo pecaminoso, algo malo. Usted no puede tener tentación, por ejemplo, tengo tentación de leer la Biblia,
tengo tentación de orar, tengo tentación de socorrer al prójimo. No, no, no. La tentación es el deseo de hacer algo malo, algo pecaminoso. Y antes que nada, quisiera aclarar dos textos que han sembrado confusión, pero no es error de la palabra de Dios, es error de Reina Valera, que tradujeron mal unos versículos porque ellos estaban acostumbrados a un lenguaje castellano que nosotros no usamos. Mire, el primero aparece en la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Nuestro. En Mateo 6, lo que conocemos como el Padre Nuestro, dice él, en el versículo 13, no nos metas en tentación, no nos metas en tentación. Yo quiero dejar bien claro, la traducción correcta es no nos dejes caer en tentaciones, porque yo quiero que usted sepa, y si ya lo sabía, bueno, quiero que lo recuerde, Dios no tienta a nadie, Dios no provoca ocasiones de caer a nadie. Entonces, no nos metas en tentación como un Padre amoroso y santo va a meter a sus hijos en tentación. No, no nos dejes caer en tentación. Y el segundo de los textos que produce confusión es también una mala traducción. Aparece en Génesis, capítulo 22, donde así es escrito en el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Cómo? Dios tentó a Abraham. De acuerdo con lo que le dije al principio, esto es un error. Aquí en ese sentido, la palabra hebrea que se traduce para tentar también puede ser poner a prueba, someter a examen. Dios puso a prueba a nuestro padre espiritual Abraham para que él demostrara su amor ofreciendo en sacrificio a su único hijo Isaac, pero no lo tentó. Ya quedamos que Dios no tienta a nadie. Esta no es mi idea. El Espíritu Santo le reveló a Jacobo, que es Santiago, hermano de Jesús. Jesús tuvo hermanos, Jacobo, José, Simón, Judas y varias hermanas. El Espíritu Santo, repito, lo guió, lo inspiró para que dijera estas palabras en su libro Santiago capítulo 1. Bueno, hoy estoy estrenando, gracias a Dios, Biblia y las hojitas todavía están pegadas y me cuesta un poquito de trabajo. No se vaya, espéreme, permítame. Santiago 1, versículo 13, así es escrito. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios. No lo diga. Porque Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado por nadie. Si usted tiene tentaciones, no diga, ay Dios, me estás poniendo unas tentaciones muy grandes. No sea usted comodino y le eche la culpa a Dios. No, la tentación está en cada uno de nosotros. Mire, en ese sentido, por eso le dije que este era un tema universal. Cuando digo universal me quiero referir a todos. Todos tenemos este problema de la tentación. Inclusive, fíjese, escuche, agárrese bien de su silla, hasta nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo tentaciones, Él fue tentado en todo. Le comparto Mateo 4, 1 al 3, donde así es escrito. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Para eso, no para tener un momento a solas, ahí aislarse como un ermitaño, sino con ese propósito Dios lo llevó allí para ser tentado por el diablo, no por Dios. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y acercándose a él, el tentador, el diablo, Satanás es el tentador, no Dios, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, Jesús fue tentado ahí en el desierto. En Hebreos, ahí Mateo y también Lucas en el capítulo 4, citan nada más 3 tentaciones, pero en 40 días y 40 noches
Bueno, ya puede usted imaginarse cuántas tentaciones Satanás lanzó contra él. Él quería hacer caer a Jesús en pecado, uno nada más, para que entonces su sangre quedara manchada espiritualmente y no pudiera tener valor redentor al ser derramada en la cruz por amor a nosotros. En Hebreos 4, 14 al 16 es un pasaje precioso que se lo comparto textualmente. Así es escrito. Por tanto, teniendo un gran pontífice, un gran sacerdote, que penetró los cielos, está a la diestra del Padre, Jesús, el Hijo de Dios, nadie más. Retengamos nuestra profesión, es decir, mantengámonos firmes, venga lo que venga. Escuche, esto es precioso, porque no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Jesús comprende sus debilidades, mi amigo y amiga, mi hermano y hermana. Jesús comprende mis debilidades. Él fue tentado en todo, enfático, Él fue tentado en todo. Deseos sexuales, deseo de emborracharse, deseo de ser mal, de tener envidia, porque tenía nuestra semejanza. Él se hizo hombre, Dios se hizo hombre, pero, y doy gloria a Dios por este pero, sin pecado. Aleluya. No hay nadie más en todo el universo, en toda la historia, que haya vivido una vida absolutamente sin pecado, excepto nuestro Señor Jesucristo. Sin pecado. La Biblia lo dice. Si alguien le dice que alguien más también vivió sin pecado, o que fue inmaculadamente concebido, no lo va a poder demostrar en la Biblia. El único inmaculadamente concebido fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, puesto que Jesús está a la diestra del Padre, puesto que Jesús conoce nuestras debilidades y nos comprende porque Él mismo fue tentado en todo, puesto que Jesús nunca cometió pecado, en vista de eso, dice nuestro hermano Pablo, acerquémonos confiadamente, no temamos, tampoco descaradamente, pero sí confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué le parece? Este es el mediador que usted tiene para con el Padre. Jesús está a la diestra del Padre en este instante, nos está viendo, lo está viendo a usted y está intercediendo, está abogando, está rogando por usted. Así que tenemos que el problema de la tentación es universal. Hasta Jesús, vimos aquí, fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Tentado, pero sin pecado. Ahora, ¿la tentación de dónde viene? Nuevamente volvemos al libro del hermano de Jesús, Jacobo, Santiago. En el capítulo 1, en su capítulo 1 que hace rato le compartí, él deja muy claras las cosas. Versículo 14. Cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. La palabra concupiscencia ya no la usamos, pero es esa inclinación, ese deseo de pecar. Cada quien es tentado según su propia concupiscencia, unos en las drogas, otros en el alcohol, otros en el sexo, otros en la brujería, otros en derramar sangre, en la violencia, en el dinero. Cada quien es tentado de una manera especial. Yo conviví algún tiempo con unos pescadores y ellos echaban ciertas carnadas para ciertos peces y ciertas carnadas distintas para otros peces, porque decían, esta mojarra no cae con esto, tripa de pollo. El robalo no va a caer con esto, tengo que ponerle lo que a él le gusta. Eso precisamente es lo que hace Satanás. Él lo va a tentar en aquello donde usted es atraído por su concupiscencia, no porque Dios lo hizo así. Usted es concupiscente porque somos una raza caída por el pecado de Adán y Eva y de él heredamos esa inclinación al pecado. Entonces, si a usted no le gustó la droga, pues no le va a poner Satanás el deseo de que fume marihuana, por ejemplo. Si a usted no le gustó derramar sangre, no le va a poner dinero de esta tentación de ganar dinero, sino donde usted, la carnada con la que usted caía, porque él conoce sus debilidades, esa es la que le va a estar tirando. Pregúntese por qué Satanás no tentó a Jesús en el río Jordán. ¿Por qué no lo tentó en el templo, sino en el desierto? Porque sabía que ahí, bueno, humanamente él estaba solo, porque estaba muy cansado y porque después de 40 días y 40 noches de ayuno tenía hambre. Esa era la necesidad. No iba el diablo a ponerle unas mujeres bonitas allí o no sé, dinero. Le ofreció
pan. Si tú dices que eres hijo de Dios, demuéstralo. No tienes por qué andar ahí hambriento y debilitado. Esa piedra, conviértela en pan. Lo que él quería es que le obedeciera a él, no a Dios. Y doy gloria a Dios porque Jesús le contesta, con todo su poder podía haberlo atomizado. Pero con todo su poder, él renuncia a esa investidura y le dice a él, apelando a la palabra de Dios, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La boca de Dios dijo esta palabra, el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Si usted tiene pan físico, si usted no tiene pan físico, eso es secundario. Lo importante es que usted tenga este pan que salió de la boca de Dios, porque entonces usted vivirá para siempre, si usted cree en Jesucristo. Ahora, Jesucristo, bueno, dice Santiago que el pecado viene de nuestra concupiscencia, de nuestra carnalidad. Jesús no tenía concupiscencia, Jesús no tenía carnalidad. ¿Por qué? Porque Él es Dios hecho carne. Como Dios, Él tenía poder para resistir las tentaciones y no caer en ellas. Pero como hombre, como carne, Él tenía la facultad de poderlo comprender a usted, de sentir el ramalazo, el anzuelo, el aguijón de la tentación y resistirla, y por eso nos comprende. Esto es algo precioso. A veces yo tenía amigos alcohólicos, tengo algunos amigos alcohólicos, yo nunca fui alcohólico, gracias a Dios. Y cuando me hablan y me echan el aliento así, yo no sé, y hasta le digo, ¿cómo es que siempre estás cayendo en lo mismo? Ya te divorciaste, ya te corrieron del trabajo, ya estás enfermo, estás en la ruina y sigues en lo mismo. No los comprendo, ¿sabe por qué? Porque yo no tuve ese problema, no fui alcohólico. Pero Jesús, que fue tentado en todo, sí lo comprende, porque Él es Dios hecho carne. Y como hombre pudo derramar su sangre, Dios es espíritu, pero Jesús era carne también y derramó su sangre inmaculada en la cruz, porque la Biblia dice que si no se derrama de sangre, no puede haber perdón de pecados. Por eso Dios se hizo carne para derramar su sangre sin mancha en favor de nosotros. ¿Qué le parece? Ahora, repito, el diablo sabe dónde usted es débil, dónde yo soy débil, y ahí va a estar atacando. Él no se desanima nunca, ni siquiera eso deberíamos de imitarle, que Él es insistente. Mientras respiremos, Él va a estar ahí tentando, porque sabe que mientras estemos vivos, Él tiene la oportunidad de hacernos caer. Hubo un gran siervo de Dios que lo iban a quemar en la hoguera por su fe en Cristo, fíjense, lo vivo, lo iban a incinerar. Y el verdugo, a la hora de amarrarlo, oyó que le dijo, amo mucho a mi Señor Jesucristo, pero aprieta bien las cadenas para que no vaya yo a caer en tentación. Él tenía temor de que pidiera libertad y que lo libraran de las flamas, de las llamas, pero eso es lo que hay que hacer, no confiar en nosotros, porque el diablo sabe dónde tentarnos. Entonces que el Señor apriete las cadenas a Él, las cadenas de amor con las que Él nos ha unido a Él. Y fíjese, le decía yo, el diablo no lo va a tentar en aquello que a usted no le gusta. Mire, yo creo que todos conocemos, bueno, antes eran unas pequeñas cerraduras, ahora vienen en muchas formas los imanes. Usted pone un imán y le pone un clavito y lo jala. Usted pone un imán, pone una agujita y la jala. Pero si le pone un pedazo de madera, o un pedazo de vidrio, o un pedazo de papel, ¿no lo va a jalar? Eso se llama, esa fuerza la hizo Dios y se llama magnetismo. El imán tiene fuerza magnética, pero solo atrae al hierro. Si usted le pone una aguja de acero, no la va a mover. Si usted le pone un clavo de esos que hay ahora para concreto, no lo va a atraer, son acerados. Del mismo modo, el diablo le va a poner el anzuelo con la carnada que a usted le atrae, para que ahí usted caiga. El anzuelo donde pescan a los pobres pececillos allí, bueno, ahí ellos les ponen, déjeme decir, una lombriz. Y el pez viene nadando y ve la lombriz, que es lo que le gusta, y hasta si pudiera pensar diría, ¿cómo me quiere ese hombre de la lancha que hasta me trae comida? Y la muerde, sin pensar más que en su placer, en comer. No puede llegar su inteligencia a pensar, me espera un sartén con aceite hirviendo, me espera la muerte, me espera un dolor instantáneo en la boca. No puede pensar.
Del mismo modo, el hombre cuando es cebado en sus tentaciones no piensa en las consecuencias de su pecado, solo piensa en el momento de diversión y placer que se paga muy, pero muy caro. Ahora, el Señor fue tentado, repito, porque tenía hambre y ahí aprovechó. Satanás pensó que esa era la oportunidad de oro para hacerlo caer. Sin embargo, Jesucristo estaba en comunión con el Padre y estaba lleno del Espíritu Santo y por eso le venció gloriosamente para usted y para mí. Jesús, dice aquí nuestro hermano Pablo, fue tentado en todo, pero sin pecado. En todo, pero sin pecado. Hace 2 siglos vivió un hombre, se le llamó el príncipe de los predicadores. No había micrófonos, no había internet, no había nada de eso. Este hombre era Charles Spurgeon. Y este hombre inglés dijo que tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido sobre tu cabeza. Eso es algo que nos debe hacer pensar. Si usted sale al campo, no va a poder evitar que los pajaritos vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí puede evitar que hagan ahí un nido y le pongan ramitas y pongan un huevo y vivan ahí en su cabeza, ¿no? Bueno, del mismo modo, no podemos evitar las tentaciones que están ahí. Hasta con el pensamiento está uno siendo tentado, pero sí podemos evitar, y esto es glorioso, y esto es precioso, y esto es evangelio, esto es buena noticia. No todo es terrible y no todo es derrota, al contrario, hay victoria en Cristo Jesús. Él nos da el medio. Podemos evitar que las tentaciones, aunque anden allí, hagan nido en nuestra cabeza. Por ejemplo, si usted tiene un radio portátil, ahí están las ondas hertzianas por todos lados, pero mientras usted no lo prenda, no capta usted una estación. Eso es algo portentoso que así se inventó. Ahí están las tentaciones, aquí hay tentaciones, les digo, hasta durmiendo a veces tiene uno tentaciones. Me acuerdo que decía, cuando yo era niño me cantaban una canción de los 3 cochinitos, que uno de ellos siempre soñaba con comerse 500 pasteles nomás para él. Hasta soñando el cochinito. Bueno, pues nosotros también hasta soñando pensamos cosas que no quisiéramos hacer, pero ahí están como tentaciones. Y Dios nos da un recurso precioso. Mire, es infalible, se lo anticipo. Lo primero que le digo es que deje de jugar con sus tentaciones, antes de leerla. No las acaricie. Acuéstese en una hamaca y empiece a pensar en aquello que a usted le gusta hacer y que es pecado. Y deleítese y cierre los ojos y piense y haga planes de reloj y de horario y una llamadita y todo eso, y usted empieza a acariciar. ¿Sabe qué va a pasar? Va a caer en tentación. No juegue con las tentaciones, no las acaricie ni piense en ellas. Cuando yo era niño, fíjese, alguna vez lo fui. José Luis, ¿en qué cámara estamos? Que estoy confundido. En esta. Oh, gracias. Van a pensar que no les quería yo hablar. No. Cuando yo era niño jugábamos con papalotes, pandorgas, cometas. Y una diversión que nos gustaba mucho, una jugarilla ahí, era elevar el papalote y meter nuestro carrete de hilo en un palito y dejar que con la fuerza del viento el papalote solito se elevara, solito desenrollara. Y ahí la dejábamos correr hasta que iba muy, muy lejos. A veces se nos olvidaba y nos distraíamos, se iba con todo el hilo y allá iba nuestro papalote. Bueno, pero no haga eso con sus pensamientos, no los deje volar, no los meta en el carrete y deje que sus ideas se vayan. Qué agradable, qué bonita estuvo la última vez, qué placentero, qué cosa. No deje volar sus pensamientos, porque lo van a llevar por su concupiscencia. No nada más a pensar, sino a desear, a codiciar y a hacer. Eso es el problema. No la tentación en sí, sino llevarla a cabo. La tentación en sí, repito por tercera vez, no es pecado, porque Jesús fue tentado y Él no cometió pecado, sino caer, ceder ante ella. Y el texto de oro, para que usted venza la tentación, claro, usted tiene que ser cristiano y entonces será templo del Espíritu Santo y usted va a orar, usted va a leer la Biblia, usted va a buscar las cosas de Dios y no las cosas del mundo. Usted va a tener que cortar drásticamente con su pasado pecaminoso. Dicen que, es una historia que me contaron de niño, que cuando Hernán Cortés vino a conquistar lo que ahora es México, Tenochtitlán y toda esa zona del Aztlán,
Algunos soldados querían regresarse a España. Entonces, a mí me contaron eso, no me consta, que mandó a quemar los barcos para que nadie se fuera. Yo era un chiquillo y todo lo creía. Bueno, pues usted queme sus barcos, corte eso, ruéguele al Señor que Él sea el que corte con ese pasado para que usted pueda vencer las tentaciones. Y ese texto de oro es este, Filipenses 4:8, donde así es escrito. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensen en eso. Ahí está. La fórmula infalible de Dios para vencer la tentación, la oración. Jesús, cuando estaba agonizando emocionalmente en el huerto del Edén al grado de que sudaba sangre, dice estas palabras preciosas: velen, vigilen, velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vele y ore, pero llene su mente de estas cosas: lo justo, lo amable, lo puro, lo decente, lo honesto, lo virtuoso, algo digno de alabanza. Pero si su mente se está llenando de basura, se lo digo con respeto, pero también urgentemente, pues de eso va a habitar en su corazón, lo va a llenar y lo va a llevar a la obra. Pero si lo llena de las cosas limpias de Dios, usted va a caminar venciendo la tentación, como yo he conocido a mucha gente que lo hace, porque esto es palabra de Dios, esto es palabra fiel. Ahora, repito, no juegue, no coquetee con el pecado, no confíe en sus fuerzas, no diga, bueno, yo voy a seguir la corriente, ahí como que voy a juguetear, pero cuando vea que la cosa ya se pone en serio, me retiro. No confíe en sus fuerzas, porque contra las fuerzas del diablo usted no tiene ninguna. Usted será como esa pelucita, dice la Biblia, el tamo, esa hojarasca que viene el viento y la lleva de aquí para allá. Así va a ser usted. No confíe en eso. Yo pensaba, las torres gemelas de Nueva York, tan potentes que eran, decían que esas iban a ser eternas, decía la gente, y 2 aviones cargados de bombas, pero pegando en el lugar exacto, las hicieron derrumbarse. No peleen sus fuerzas, no confíen en sus fuerzas, confíe en el Señor y en el poder de su fortaleza, y va a llevar así usted una vida victoriosa. Acerca de esos carretitos que poníamos en los palitos para nuestros papalotes, el Señor Jesucristo inspira a Pablo para que nos diga que todo pensamiento debe ser llevado cautivo, así preso, a la obediencia a Cristo, sujetar todo pensamiento a su obediencia. Insisto, no deje volar su imaginación, lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Una niñita de la escuela dominical decía así, era chiquitilla, pero su teología era correcta. Decía, cuando el diablo toca a la puerta de mi corazón, yo le digo a Jesús que lo atienda, y el diablo huye de él. Bueno, esa era su teología infantil, pero muy buena, no pelee usted con el diablo, deje que Jesús se arregle con él. Mire lo que dice otra vez Santiago, mire, estoy citando al hermano de Jesús nada más, capítulo 4, versículo 7, así es escrito: sométanse pues a Dios, esto es clave, vivir en santidad, vivir en obediencia, vivir sometido, haciendo la voluntad de Dios. Sométanse a Dios, resistan al diablo, no juegue con él. No le habla una rendijita, él no quiere puerta abierta, él quiere una rendijita y por ahí se le va a colar. Sométanse a Dios, resistan al diablo y de ustedes huirá. Esto es matemático, esto es exacto. Si usted se somete a Dios, si usted resiste al diablo, tercero, consecuencia lógica, el diablo va a huir de usted. ¿Por qué? Porque usted estará revestido del poder de nuestro Señor Jesucristo. Concluyo mi participación. Nuevamente lo digo, muy agradecido con Dios y con usted, con un texto al que yo llamo el texto de oro contra la tentación, y este es el que encontramos en 1 Corintios 10:13. Nuestro hermano Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice así: no les ha tomado tentación sino humana. La tentación que usted tiene no puede decir, bueno, es que a mí me vino una tentación extraterrestre. Nadie la ha tenido. No, la que usted tiene, millones la han tenido, otros la estamos teniendo y otros la van a tener. No piense usted que Dios la trae contra usted y el diablo ya lo centró. No. Lo que Dios está viendo que a usted le pasa, Dios ya lo sabía, porque otros lo pasaron.
no les ha tomado tentación sino humana. Escuche, esto es precioso. Fiel es Dios. Dios es fiel. No los va a dejar ser tentados más de lo que pueden resistir. La tentación que Dios permita que el diablo le lance a usted va a ser graduada a la estatura, a la fortaleza espiritual que usted tenga. Él no le va a mandar una tentación demasiado grande para usted porque sabe que va a caer en ella. Lo que Dios quiere es que usted sea sometido a una prueba. Para Dios es una prueba, para el diablo es una tentación. Y usted, al vencerla, vaya creciendo espiritualmente. No fui maestro, me queda muy grande ese título, pero yo di clases. Y nunca ponía yo exámenes a los alumnos para reprobarlos, con ese predeterminado propósito de reprobarlos, sino de que lo aprobaran y salieran afuera. Algunos ya no los aguantaba, yo quería que si fueran al siguiente año. Bueno, Dios quiere que usted sea aprobado. Entonces, no les ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más allá de lo que pueden resistir, sino que, esto también es precioso, dará juntamente con la tentación la salida para que puedan aguantar. ¿Qué le parece? Dios abre el mar rojo para que 2 millones de hebreos pasen en seco, pero no lo dejó abierto, lo cerró, no nada más para que murieran los egipcios, sino para que ese pueblo que después iba a querer regresarse ya no pudiera hacerlo. Cuando usted esté a punto de caer en una tentación humana que Dios graduó para usted, pero usted se descuidó y está a punto de caer, clame a Dios, ore a Dios y va a ver que Él va a abrir el mar rojo. Él va a abrir el mar para que usted pueda escapar y no caer en tentación. Si algo quiere Dios es que usted viva en santidad y no caiga en tentación, porque dijo el apóstol Pablo, nuestro hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Me despido de usted con una palabra otra vez de Jacobo, el hermano de Jesús, que dijo así en Santiago 1:12. Y esto es precioso. Esto es un arco iris. Así está escrito. Bienaventurado el varón y la mujer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que la aguanta, que la resiste y que la vence. Porque cuando sea aprobado y aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué le parece? Si la tentación fuera pecado, ¿cómo diría Dios? Bienaventurado el que tiene tentaciones. No. La tentación, lo digo por cuarta y última vez, no es pecado, sino caer en ella. Y Dios le está diciendo a usted a través de este inútil, le está diciendo, si tú tienes una tentación y me invocas y la resistes y la vences, eres bienaventurado. Porque ahora que has sido aprobado en este examen, yo tengo una corona de vida preciosa para ti, por una razón, porque veo que tú me amas. Y tú me amas porque yo te amé primero. Y tú me amas porque me estás honrando al no caer en tentaciones. Si caes en tentaciones y sobre todo voluntariamente, me estás deshonrando. Y aprenda esta frase que es bíblica. Dios honra a los que le honran. Hónrelo usted, Él lo va a honrar bendiciéndolo, librándolo de caer en tentación y sobre todo dándole la corona de vida que muy pronto el Señor ya trae para todos nosotros en el día que Él venga en el arrebatamiento de la iglesia. De veras le agradezco su atención, espero que esta reflexión le haya sido útil, estoy a sus órdenes y de veras le deseo que Dios lo bendiga mucho. ¿Dónde es su emergencia?
Sargento Sos, ¿de dónde es su emergencia? Gloria a Dios, agradecemos al Señor y a nuestro pastor quien trajo la primera sección cerca de la tentación. Y pensando en eso, el tamaño de la tentación pues también podría ser la señal de la medida en cuanto a nuestra espiritualidad. Por eso vemos al patriarca José teniendo tentaciones tan grandes y venciéndolas todas, poniendo su fe en Dios. Dios nos ayude siempre a confiar en Él, porque vencer la tentación es la puerta de la bendición muchas veces. En la segunda parte de nuestro programa hablaremos de noticias cristianas, yo lo pongo así. Primero quiero hablar de espectáculos. Un actor taiwanés llamado Lin Kin-tai, que es conocido allá en la industria del cine durante años. Esa persona, sus personajes encantan al público nacional de allá, habiendo sido protagonistas en varias películas. Él dice así: cuando recuerdo el pasado, veo que tuve una vida lujosa. Creo que nunca me preocupé por nada y no quería cambios. Ser una estrella me hacía sentir tan bien todo el tiempo, comenta el exactor. A medida que tenía éxito y se hacía famoso tan joven, Lin abrazó los placeres, la vida vanidiosa y pecaminosa, y comenzó a darse al consumo del alcohol. Bebía todo el tiempo y sentía que solo el alcohol podía darme felicidad. No sé si usted se siente así. Hasta cierto punto podía sanar algunas heridas emocionales de mi pasado. Eso dijo él, hasta cierto punto. Se hundió tanto en la bebida que llegó a debilitarse y a preocuparse por su carrera en el futuro. Su familia, al verlo ansioso y sumido en el vicio, decidió llevarlo lejos de la ciudad hacia las verdes montañas del país. Un día, mientras Lin Kin-tai caminaba por el lugar, llegó a una pequeña aldea y se maravilló porque una cultura tribal. Encontró una pequeña iglesia y por primera vez le pidió a Dios que sanara su cuerpo y sus heridas emocionales. Conforme oraba, dice él, sentí que el Espíritu me decía algo. Dios quería que le entregara todo lo que tenía y que me mudara aquí y que reconstruyera la iglesia, y decidió obedecer. Eso dijo Lin a la cadena CBN. Se trasladó con su familia al lugar y utilizó sus ahorros para construir un templo. Esta fue la primera iglesia que construyó. Después de esto me inscribí en una universidad cristiana para estudiar y prepararme para ser un líder en la iglesia. Además de pastorear, Lin y su esposa regularmente asisten e invitan a los aldeanos a una cena familiar. Dios no solo les trajo aquí, le dio a su familia una nueva forma de vivir en gozo y en paz. Eso dijo el ex actor que era famoso. ¿Qué le parece esta noticia? Este hombre, como muchas personas, cuando llegan a la cúspide de la fama, a la cúspide de lo económico, bueno, se encuentran con vicios y gente que los mete en esa situación. Y así lo llevó a él, el alcohol, y así fue como él se perdió y lastimó él su cuerpo, lastimó él sus relaciones de las personas que amaba, y estaba a punto de sumirse. No sé si usted alguna vez ha pasado algo así. Sin embargo, ahí encontró Dios, porque Dios no lo había dado por perdido. Seguramente perdió muchas amistades por el alcohol, eso pasa. Seguramente perdió parte de su salud, seguramente perdió la armonía familiar, pero Dios no lo olvidó, Dios lo tenía siempre en cuenta. Dice Isaías 41, 9 y 10: porque te tomé de los extremos de la tierra y de sus principales te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el texto que quiero dejar para este punto. Esto es amor. Aunque no buscábamos a Dios, aunque este hombre pues no buscaba principalmente a Dios, ese era su primer objetivo, no era buscar a Dios. Dios lo encontró y ahora encontró en Jesucristo bendición y vida eterna para su familia. Yo le pido que por favor tengamos en cuenta esto. Segunda noticia, en la medicina. Se dice que en un estudio, que vamos a ver dónde sucedió este estudio, leer la Biblia regularmente ayuda a disminuir el estrés. No sé si lo ha comprobado usted. Si usted vive muy estresado, ¿sabes? Entonces, ¿por qué es? Pues por no leer la Biblia, por no leerla con fe, no como un amuleto, no como una receta de cocina, sino con fe en aquel que la escribió. Las personas que leen la Biblia regularmente tienen menos estrés comparado con los que no la leen, reveló un estudio realizado hace poco. Ahorita veremos dónde fue.
Un equipo de la popular versión de la Biblia YouVersion, en una aplicación de celulares, de móviles, recientemente encuestó a algunos de sus usuarios que usan esta aplicación y los resultados fueron impresionantes. Al comparar las respuestas de los usuarios de YouVersion con las reacciones de estadounidenses que participaron en el estudio Estrés en América, realizado por la Asociación Americana de Psicología, la APA, la conclusión es que las personas que leen regularmente la Biblia tienen menos estrés. La investigación de la American Psychological Association, APA, indica, por ejemplo, que solo el 18% de los encuestados en la encuesta bíblica considera que el terrorismo es un motivo de estrés, comparado con el 58% de la población general. Al mismo tiempo, el 16% de los encuestados dice que el clima político es lo que causa mayor estrés. En el estudio de esta aplicación, el 30% de los encuestados dicen que leer la Biblia antes de una situación estresante le ayuda a lidiar mejor con el problema, y el 41% afirma que leer las escrituras en estas situaciones les ayuda a encontrar alivio. ¿Qué le parece? Yo quiero pedirle, por favor, que haga una prueba usted, hermano o persona que nos acompaña. Seguramente hoy tiene que tomar decisiones importantes, que a lo mejor decisiones que le afectarán en los próximos años o de aquí al resto de su vida. ¿Sabe qué? Ore a Dios, lea la palabra de Dios. Dios ya la escribió para usted con amor, con dedicación. Usó a grandes hombres para servirnos a nosotros, y que con su bendición podamos nosotros encontrar paz y dirección. Leamos la Biblia. Tiene usted que tomar alguna decisión importante de trabajo, de salud, de problemas, de deudas. Bueno, busca a Dios y Dios le va a dar refugio. Y cuando recurren a la escritura para hacer frente al estrés, sigue la encuesta, el 47% primero mira el versículo del día. Es una aplicación que si usted la ha visto en su móvil, su teléfono inteligente, viene un versículo así al día al principio, en la primera parte de inicio. Bueno, eso es de mucha bendición. No nada más lo lea y lo pase así, no, en verdad disfrútelo porque es palabra de Dios. Otros primero recuerdan sus versículos favoritos y mencionan de memoria el versículo que más recuerdan. Reanudan la lectura donde estuvieron en la Biblia. El creador de YouVersion, Bobby Grunewald, dijo que los resultados le sorprendieron porque él cree que la Biblia resiste la prueba del tiempo y habla de los desafíos que la gente enfrenta diariamente. Así es, la palabra de Dios es viva, es eficaz, se aplica a cualquier vida, a cualquier edad, cuando lo tomamos con fe, porque Dios es el que escribió este bendito libro, y Dios no está muerto. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos, y en Él encontramos su paz. Dice el Salmo 119, 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Qué precioso versículo. Así es. No sé si usted se encuentra así, en aflicción y angustia. No sé si así usted vive constantemente bajo estrés. Bueno, tenemos que encontrar que la delicia de nuestra vida está en la palabra de Dios. Búsquelo, honre a Dios a la manera de Dios, y encontrará que en seguirlo está su paz, su refugio, su bendición, la vida eterna. Tercera noticia. Esto es del terremoto que sucedió hace poco en nuestro país. Un adolescente agradeció a Dios por haber sobrevivido milagrosamente bajo los escombros de su casa, que se vino abajo con el fuerte terremoto de México. Denise Pérez, de 15 años de edad, residente de en el pueblo Unión Hidalgo, narró lo que vivió tras el terremoto de 8.2 grados que sacudió el estado de Oaxaca. Dice ella: me desperté porque veía mi cuerpo lleno de sangre y sentía que ya no podía más, dijo Denise a Univisión. La adolescente quedó atrapada con su madre y su hermana hasta que unos vecinos los rescataron. Narra los hechos llorando y dijo que está agradecida a Dios por darles otra oportunidad. Solo Dios sabe por qué Él hace las cosas, porque yo estoy agradecida con Él, porque nos dio otra oportunidad, expresó la joven. El sismo en el sur de México ha sido catalogado como el peor terremoto en los últimos 100 años, que ha dejado enormes daños materiales y ha causado la muerte hasta ese día de 96 personas. Terrible. ¿Por qué pongo esta noticia? Claro, primero porque da la gloria de Dios.
¿Y sabe por qué? Las televisiones abiertas no quieren saber nada de Dios, no mencionan a Dios para nada. Si algún rescatado de los escombros menciona a Dios, como que lo omiten y dicen, bueno, qué bueno, y me quedo solamente con lo que dijo, menos que sea de Dios. La gente no quiere saber nada de Dios. Bueno, de acuerdo, cada quien tiene su decisión y hasta Dios los deja tomar tremenda responsabilidad, si escogerlo a Él o rechazarlo. Esta señorita le agradeció a Dios de que estaba viva. Esa situación de los terremotos y de las situaciones climatológicas no es culpa de Dios. Dios creó un huerto del Edén sin terremotos, sin catástrofes naturales, sin huracanes. Dios los creó así. Es consecuencia muchas veces de nuestra desgracia de contaminación y la situación en la cual no aprovechamos bien la tierra por la deforestación y la situación que sucede así. Sin embargo, esta muchacha fue rescatada de los escombros junto con su familia. No podía salirse. 8.2 grados es, nosotros apenas sentimos unas secuelas en nuestra ciudad, en Coatzacoalcos, pero las casas que vimos, nos damos cuenta de la magnitud con la cual ellos pudieron morir, y hay imágenes en las cuales una viga se cayó sobre su casa, y ahí debajo de esa viga estaba ella, cerca de poder morir, pero Dios le libró la vida y a su familia. Gloria sea al Señor. Dice el Salmo 33, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Gloria a Dios. Seguramente usted también lo ha vivido, usted ha sido testimonio de ello. Hemos clamado a Dios en medio de miedos de muerte y el Señor nos ha librado de manera gloriosa, de manera increíble y maravillosa. Dios nos ha librado muchas veces de la muerte. Siguiendo hablando de las situaciones de los huracanes, una mujer encuentra una Biblia y queda impactada por su mensaje. El mensaje de las Sagradas Escrituras sorprendió a una mujer que encontró una Biblia abierta mientras realizaba las labores de limpieza después de que el huracán Harvey dejara miles de casas destruidas en Texas. Rhonda Rice compartió su experiencia en las redes sociales de cómo el mensaje de una Biblia impactó su vida cuando llegó a la casa de sus suegros en Houston para remover los escombros. Rice tomó una foto y la compartió en Facebook para mostrar el estado de la Biblia, y en su descripción la mujer explica que fue con su esposo a la casa de sus suegros que viven en la región más azotada del huracán. Mi esposo y yo fuimos a limpiar la casa hoy, fue horrible, todo parecía una zona de guerra, escribió Rice. En medio del caos, Rhonda encontró una Biblia en el suelo que había soportado los fuertes vientos y el agua de las inundaciones. Cuando se acercó para recogerla, su mirada se dirigió al versículo que estaba ahí abierto donde estaba la Biblia, Cantares 8:7, y este versículo le impactó. El versículo dice así: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Ese versículo fue el que justamente estaba ahí cuando estaba abierta la Biblia. Al leer el mensaje de la Biblia, la mujer quedó muy sorprendida. Después de todo lo que habían vivido con el paso del huracán, sus suegros estaban vivos, gracias a Dios. Es un versículo que me impresionó, considerando todo lo que ocurrió tras el huracán Harvey, que azotó categoría 4, así azotó a Texas. Rice compartió la foto con su suegra, que tuvo un comentario impresionante. Aunque hayamos perdido todo, dice su suegra, el Señor es asombroso. Él siempre nos envía exactamente lo que necesitamos en el momento preciso. Gloria a Dios, escribió ella. ¿Sabe qué? ¿Qué palabra necesita usted en su corazón? La Biblia lo contiene y Dios lo sabe. Pídele al Señor que le dirija su vida. Asista a un lugar en donde se predica palabra del Señor con doctrina correcta y bíblica, y encontrará que Dios ya estaba trabajando con el predicador o con la maestra o el maestro de escuela dominical para su corazón, para que esa persona le dé justamente lo que necesita usted en este momento de necesidad. Busque por favor al Señor, encomiende al Señor su vida y encontrará usted paz. Finalmente, solo por razón del tiempo, en Estados Unidos también, se me resecó la garganta. El senador de Florida por el Partido Republicano, Marco Rubio, comparte versículos de la Biblia casi todos los días por Twitter, gracias a Dios, algo que ha enojado a una organización atea que le está pidiendo que deje de hacerlo porque según ellos viola la Constitución del país.
Creo que los billetes atrás de los Estados Unidos dice confiamos en Dios, ¿no? Bueno, entonces no puede decir que están violando. Bueno, el grupo Freedom de la religión, Libres de la Religión, cree que el compartir continuamente textos bíblicos y mensajes que muestran fe cristiana del senador es una violación constitucional. Los ateos le enviaron una carta a Rubio donde señalan que como es una autoridad política elegida por el pueblo, no puede mostrar su fe. Incluso utilizaron el pasaje bíblico para criticar al político. Si la ley y su juramento de defender la Constitución no son suficientes para convencerlo de que se detenga, tal vez usted considere leer Mateo 6, 5 y 6, en el que Jesús condena la oración pública como hipocresía en el Sermón del Monte. Ah, qué bien, dice la misiva. Ninguna de las supuestas palabras de Jesús menciona a Twitter, dice, pero la condena de la piedad pública es razonablemente clara. A pesar de esto, la carta en general acusa a Rubio de violar la Constitución de los Estados Unidos al compartir mensajes utilizando su perfil oficial del gobierno, así como detalles y versos relacionados con su fe cristiana. Entendemos que ha estado tuiteando versículos de la Biblia a casi 3 millones de seguidores. Parece que empezó a tuitear a mediados de mayo y lo ha estado haciendo regularmente desde entonces. Esto no es 1 o 2, sino más de 60 versículos de la Biblia en 3 meses. Y eso es suficiente versículo para tuitear el libro de Judas 2 veces, dice la carta. Rubio ha respondido publicando Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. De esta manera el senador dio muestras que continuará publicando versículos de la Biblia. Gloria a Dios. Dios nos ayude a tener, si usted tiene un puesto importante y es cristiano, jamás se avergüence de eso. Dele la gloria a Dios, Dios lo puso ahí por algo. Creemos que hay políticos en nuestro país cristianos. Honre a Dios y Dios lo va a honrar. Ame al pueblo y Dios lo va a honrar. Lo que compartimos en la palabra de Dios es lo que hemos vivido. El refugio que el Señor da, no podemos callarlo. Dios nos ayude a hablar siempre del Señor con claridad ante la gente que lo necesita, porque el Señor nunca vuelve su palabra vacía, como dice el apóstol Pedro y el profeta Isaías. Nos ayude el Señor a descansar en Él, y hasta aquí vamos a dejar las noticias por el día de hoy. Muchas gracias. No se vaya, vamos a hacer una oración y despedimos. ¿911 dónde es su emergencia?
oración por un muchacho que se llama Ricardo Cabrera, que tiene el problema terrible del cáncer, para que el Señor obre su vida y Dios pueda hacer la obra milagrosa. De hecho, en la iglesia, gracias a Dios, varios hermanos habían tenido cáncer y el Señor los sanó por el poder del Señor. Gloria a Dios. Hace poco la hermana Inés tenía esa preocupación y gracias al Señor la levantó de esa situación. Alabado sea el Señor. Dios quiera que este muchacho lo busque y pedimos que por favor usted entregue su corazón al Señor, por favor. Tú eres todopoderoso y no hay enfermedad que se te resista. Tú eres nuestro sanador, Jehová Rafa. Y Ricardo recurre a ti, Señor. Los hombres se dan por vencidos, pero tú eres el que tienes la última palabra. Gracias, Padre. Sí, Padre. Tú eres médico, tú eres medicina también. Te rogamos, Señor, así suplicamos, no reclamamos nada, no exigimos, suplicamos que lo sanes. Por favor, si esa Señor, es tu voluntad. por favor, Padre. No pedimos ni declaramos sanidades porque eres tú el único que puede hacerlo. Sí, Padre. Así que Él está en tus manos y como Él, tanta gente que padece cualquier enfermedad mortal e incurable. Señor, tú puedes ahí manifestarse. Tú puedes manifestarte y hacer una obra que deje sorprendidos a todos, maravillados. Sí, Padre. Pero que te den la gloria a ti nada más y entreguen sus vidas. Sí, Padre. Padre, que no caminen ellos por la senda que han transitado, sino a partir de ahora caminen contigo. Y tenemos muchos testimonios de que así lo has hecho porque tú te manifiestas de una manera majestuosa, portentosa, Señor. No hay nadie como tú. Así que a ti, Señor, elevamos esta suplicante plegaria por el sagrado nombre de Jesucristo, en cuyos méritos perfectos sabemos que nos has escuchado. Bendito sea, Señor. Amén. 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 Gracias a Dios. El Señor es nuestro médico, de Él depende nuestra vida. Si los doctores algo logran, es gracias a Dios. Dios no está peleado con la ciencia. Dios ayuda a las neuronas de las personas que quieren salvar vidas. Dios los guarde. Gracias. Y les dé sabiduría. Gracias a Dios por los doctores que así tratan con mucho cariño. Y pedimos, Señor, que los dolores disminuyan. Gracias a Dios. Está usted tomando. Queremos agradecer a las personas que nos acompañaron hoy y mencionarlos por nombre. Pablo Robles Barajas, César Romero, Cristian de los Santos, Luis Alberto Mendoza, Mari Carmen Farfán, tía, Dios la bendiga, Ricardo Cabrera, que es por quien oramos, Leticia Sánchez Salinas, hermana, Dios la bendiga, Verónica Cruz Vázquez, Avi Valencia, Elena Vital Guillermo, Dios la bendiga, mi esposa y mi mamá. Gracias a Dios. También tienes... Sí, gracias a Dios. Agradecemos a Jorge Montero, Francisca Mateo, Olmedo Hernández, a Aarón Acevedo, David Esponda, Oscar Lucio, Frank Calgil, Tere Cruz, Ignacio Lázaro Domínguez, hermano, se reportó ser 3 veces, es inmerecida sus palabras, gloria a Dios, y el café está pendiente. José Antonio, Fabi Morales, Dulce María, Paola Morales, Eduardo Danilo, Ada Aguirre, Jorge Sevilla, Leonel Alejandro y Josman Ramskay. Muchas gracias. Ada Aguirre, Dios te bendiga, a la hermana, y Paola Morales, pues Dios te bendiga también, gracias a Dios, es Paola, gracias a Dios de la iglesia. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. En nuestra iglesia tiene la bendición entre semana de tener reuniones los martes de oración y rogamos al Señor por nuestra vida, por nuestra comunión con el Señor. Por la salud le pedimos al Señor que le haga su voluntad, por lo económico, porque el Señor nos guarde de las inundaciones y bendiga a la gente damnificada. Los jueves tenemos reunión a las 7 de la noche también, donde gracias a Dios ahí sí hay sermón. Y los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 6 de la tarde también, gracias a Dios, el culto general donde predica nuestro pastor. Sí. Fuera de Coatzacoalcos también hay bendición, ¿verdad? Gracias a Dios, hijo. Tenemos misiones los miércoles en Minatitlán, los martes en Pajapan a las 5, los miércoles a las 7 en la petrolera de Minatitlán, los jueves a las 10 de la mañana en Revolución 3 frente a la de hoy en Nanchital, y los viernes a las 7 de la noche en Javier Mina, 606 Casa Esquina con Zamora en Acayucan. Así es, gracias a Dios. Los sábados también hay columna del periódico. Bendito sea Dios, que esa puerta está abierta, hijo, 24 años. Al abrigo del Altísimo está, al abrigo del Altísimo está en el radio
Los domingos a las 7 de la mañana es Exa FM 101.7. Y los sábados en las secciones sociales del Diario del Istmo, la columna Aguas de Reposo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estamos llegando al final de nuestro programa número 167 por la bendición de Dios. Alabados y estamos agradecidos con Él por su paz, por su refugio, porque si algo hemos logrado no hemos sido nosotros, sino la palabra de Dios quien ha obrado en su corazón, que es lo que estamos buscando. Amén. 168, sí, gracias, no hermano. Me quiten. Gloria a Dios. Sí, gracias a Dios. Gloria Gracias a al Dios. Señor nos ha dado mucho en nuestras vidas, en el corazón, y alabamos por sobre todas las cosas su nombre. Amén. Dios bendiga y prospera nuestro canal, Imagen y Política. Amén. Bendiga a nuestro hermano José Luis, nuestra hermana Tere, nuestra hermana Azucena. Dios les dé sabiduría y les provea a ustedes en su vida. Gracias, hermanos de Ágape, por sus oraciones, por sus palabras de aliento. Gracias a ustedes por acompañarnos en este día. Esperamos ser de bendición. Si gusta compartir este programa, este ministerio, será todo un honor. Queremos que la palabra de Dios llegue a sus conocidos también, y gracias a Dios por acompañarnos. Antes de despedirnos con un texto, algo para terminar, por favor. Gracias, hijo. Bueno, yo agradezco que cada 15 días puedo compartir con ustedes y veo con agrado y con mucha humildad, dando gloria a Dios, cómo este programa está siendo más difundido. Ore por nosotros, ore por nosotros. Necesitamos imprescindiblemente su oración, y Jesús dijo que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Que Él lo bendiga mucho. Amén. Gracias. El apóstol Pablo dice así en Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es. Es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén, amén. Somos el pastor Dios los bendiga mucho. Juan Rodríguez Edas, y mi nombre es Jonatán Rodríguez Gutiérrez. Que el Señor los bendiga. Amén. ¿Dónde es su emergencia?
911, ¿dónde es su emergencia?